Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Miguel Chico. Bienvenidos a un nuevo podcast de The Farm On Air. Hoy con nosotros tenemos a una de las parejas más de moda del sector agroalimentario español, Elena Pascual, David Marcuello. Muchas gracias por venir. A ti por la invitación. Muchas gracias por venir. Nos ha hecho mucha ilusión, vosotros. sí. Hace unos cuantos meses que nos venimos viendo en algunos países latinoamericanos. Nos vimos la primera vez en Colombia hace 6, 8, 9 meses, ¿no? Casi ya para un año. Ya va para un año. Nos hemos vuelto a ver en Argentina. Después después ¿dónde? En México. En México, claro. Después en México. Vinisteis a casa a vernos. Y bueno, quería hablar con vosotros hoy. Sobre todo quería hablar de dos cosas fundamentalmente, ¿no? De qué pasa con el relevo generacional, cómo se hace esa transición desde el momento en el que, tu padre inicia una cosa y ahora te toca a ti lidiar con todo ello, ¿no? Y quería hablar también, y eso cómo lo lleváis entre vosotros, luego me lo contaréis. Y quería hablar también de la internacionalización, ¿no? De qué ocurre cuando una empresa quiere salir fuera y a qué retos se tiene que enfrentar. Y esto es fundamentalmente, hablaremos de más cosas, porque después siempre hablamos de más cosas, pero yo quería que me contarais esas dos cosas. Y vamos a empezar, Elena, contándonos un poco quién eres y de dónde vienes. Bueno, pues como has comentado, soy Elena Pascual, trabajo en Exafan, prácticamente he trabajado en Exafan toda mi vida, soy la segunda generación. Y la verdad es que mi trayectoria profesional, pues casi sin saberlo, empezó en mi verano mientras estaba estudiando bachiller, que pues siempre he sido muy autónoma, quería pues tener esa capacidad exacta de poder hacer las cosas que te gustaban, y siempre me ha gustado mucho ser autónoma. Entonces decidimos que empezaba a trabajar en Exafan, donde pues en el departamento de producción. Esto pues me sirvió pues para conocer el producto. Empecé montando ventanas BEAS, ventiladores, tolvas, ¿no? Pues un poquito pasé por todo y no sabía realmente la importancia que eso iba a tener después, porque hizo que primero tuviera un conocimiento de la empresa realmente de lo que hacía, y luego lo más importante, hice equipo, ¿no? Que luego posteriormente iba a ser con el que iba a trabajar día a día en el futuro. Entonces, pues bueno, yo siempre he seguido estudiando, he seguido trabajando en Exafan hasta que llego ya, acabo la primera carrera y empieza ya un poquito mis funciones de dirección, ¿no? Que es cuando entro ya al departamento de recursos humanos y empiezo a conocer de verdad lo que es la parte interna de Exafan, ¿no? Y dirigir una compañía. ¿Qué suerte hemos tenido? Que hemos tenido la oportunidad de poder trabajar cuando éramos jóvenes en algo que después ha seguido funcionando. Yo la verdad que me siento muy afortunado por eso. David, cuéntanos. Bueno, pues como ya sabes, yo vengo del sector ganadero, del sector agroalimentario. Vengo de una familia ganadera que posteriormente se lanzó a la comercialización de carne. Y bueno, yo empecé a trabajar muy, muy joven. Llevaré desde los 19 años aproximadamente en el mundo de los negocios. Y llevé a cabo la externalización de la empresa de mi padre, ¿no? Entonces, para mí el cambio generacional fue un poco distinto del que he visto que ha sido el de Exafan, pues porque, yo tiraba mucho para adelante, ¿no? A lo mejor, y me parecía una persona más conservadora. Pero, bueno, finalmente hice esa externalización. Al hacer externalización llegó un momento en el que pues decidí ponerme por mi cuenta. Seguía colaborando con mi familia, pero decidí ponerme por mi cuenta y ese mismo año yo siempre digo que me llamaron a filas y me tocó decidir si emprendía junto con Juan y con Elena ese relevo generacional de Exafan y empecé a trabajar con ellos y aquí estoy, pues por todo el mundo, viajando y llevando la empresa. Y solucionando. Entonces, tu padre decidió... eres muy joven, sois muy jóvenes los dos. Tu padre decidió, sois muy jóvenes, quiero decir, de los tres que estamos aquí, los más. Entonces... yo soy joven. Tú eres joven, sí. David un poco menos. Pero, porque le veo yo luego que está un poco cascaete, pero decidió permitirte empezar a tomar decisiones. ¿Cómo es ese proceso en el que él te deja que vayas asumiendo el liderazgo, que vayas asumiendo la toma de decisión? Porque
no es tan sencillo. A ver, yo he tenido en ese aspecto mucha suerte porque, bueno, mi padre y yo, los dos hemos tenido mucha suerte porque los dos hemos sabido cuál era nuestro papel desde el principio, ¿no? Yo siempre he valorado toda la experiencia que él tenía, porque la experiencia es un grado, ¿no? No podemos pensar que llegamos con mucha ilusión, con muchas ganas, pensamos que todos son cambios, tal, no, eso no puede ser así, ¿no? Primero tienes que escuchar, aprender. Y yo tuve la gran suerte de que mi padre contó conmigo desde el primer día en el que yo ya me incorporé, digamos, a estas otras funciones. Yo formé parte de todas las reuniones, de todas las buenas, las malas, las alegrías, los gritos, porque al final es el día a día de una empresa, ¿no? Entonces ahí sí que empiezas a hacerte un poquito más en la persona que luego tienes que llegar a ser, ¿no? Entonces también mi padre, que ha tenido de bueno, que me ha escuchado siempre vio pues desde el principio algo en mí y que podía también hacer que posteriormente el negocio fuera mejor, y es que hicimos un equipo buenísimo, ¿no? Entonces la experiencia ha sido muy positiva. Ese cambio generacional tan suave y tan bonito es estupendo. Tú no lo veías así, ¿no? No, el mío fue un poco diferente. Yo cuenta que, a ver, él ha tenido la suerte, o hemos tenido la suerte, de que Juan ha sido una persona muy visionaria, ha sido una persona muy atrevida. Entonces, cuando le propones algo de, oye, hay que hacer esto y es necesario, hay que tirar para adelante, ¿no? Muchas veces nos pregunta y dice, bueno, ¿cuánto nos tenemos que gastar? Y tirar para adelante, ¿no? En mi caso no fue así. En mi caso, mi padre es una persona, pues que el hombre ha trabajado mucho. De hecho, sigue trabajando, pues porque dice que él lo que quiere es seguir trabajando a sus 71 años. Pero yo era una persona que tiraba mucho. Él lleva un comercio nacional. Y claro, yo de repente multipliqué en 3 años la empresa por 6. Entonces, claro, para una persona conservadora, eso se sale de su terreno de juego, ¿no? Y fue un poco más complicado, vamos a llamarlo así. Nosotros en mi casa hemos vivido un poco un término medio, ¿no? Mi padre y mis tíos de la empresa familiar se fueron en un momento en el que, bueno, hubo una discusión muy grande. Lo que hicimos fue meter gerentes externos en las compañías. Volvimos a los 5 años, volvimos mi primo y yo a dirigir el grupo. Bueno, yo luego me fui, han entrado primos nuevos y ha sido un poco así. Luego, pues en las empresas que tenemos en casa, mi padre, sin embargo, ha querido seguir manteniendo el mando hasta ahora, que bueno, se lo está cediendo a mis hermanos. Yo creo que con muy buen criterio y desde luego aprendiendo y enseñando mucho, con todavía el formato de quien no quiere soltar del todo el timón, ¿no? Que soltarme en todo menos la pluma. Sí. No, de hecho, fíjate que la parte esa del dinero quizás es la que menos le importa, ¿sabes? La parte esa de firmar el tal es más la operativa del día a día, y la de la toma de decisiones. Luego, cuando te has acostumbrado a tomar decisiones toda tu vida, de repente parece que te falta algo, ¿no? Claro, pero es normal, ¿no? Solo hay que coger y hay que ponerse un poquito en la situación del otro, que al final todo se entiende mejor. Y en nuestro caso, pues también mi padre ha sido una persona que ha creó Exafan de cero. O sea, él no tuvo nadie, llegó hasta donde llegó, lógicamente por el equipo que tuvo, ¿no? Una persona sola no puede hacer nada, pero llevas toda tu vida y de repente haces bien ese relevo generacional, te funciona, es tu objetivo, es lo que quieres, pero claro, llega un momento que dices, vale, ostras, y ahora... ¿Cómo lleno mis horas? Exacto, ¿no? Y además él tiene muchísimas actividades que hacer. Tengo que decir que no hay día que no nos llamamos por la mañana y aunque sea comentamos el día, la cómo jugada, ha ido. ¿no? Además, si yo le digo que todo ha ido muy bien y él me nota el tono de voz, ya me dice, venga, hija mía, ¿qué ha pasado? Cuéntame. O sea, yo cuento con él para todo, pero sí que es cierto que él ya pues ha pasado a vivir de otra manera, ¿no? Y a dejar el negocio pues un poquito más en nuestras manos. En vosotros. Sí. Bueno, vale. Y entonces ahora, España, un mercado en crecimiento. Yo supongo que a lo que vosotros os dedicáis, Exafan, no lo han dicho porque yo entiendo que mucha gente lo conoceréis, pero Exafan es una de las empresas que se dedica a que las granjas a día de hoy sean todavía más eficientes de lo que han sido nunca, ¿no? A mejorar esa experiencia de trabajo de la gente que está ahí y a fabricar las granjas que yo creo que marcarán la pauta del futuro de cómo vamos. Vale. Y el mercado español en expansión. Boom, el mercado español empieza a funcionar tal, y aún así decidís que queréis salir fuera. ¿Por qué? Bueno, Exafan
lleva exportando muchos años. De hecho, casi exacto, desde los inicios, Juan Pascual, ¿no? Cogió y vio una necesidad, vio una oportunidad, porque... Cuando hablas de Juan Pascual es tu padre. Claro, pues sí. hace el favor de llamarle papá, Digo, que es papá. No le hemos dicho el nombre, Juan Pascual, mi padre, que es el fundador. papá. Vale. Ya ve una oportunidad, ¿no? Y él, pues, siempre ha sido muy, muy guerrero y siempre ha querido llegar a más, ¿no? Y por eso quizá estamos hoy donde estamos. Entonces, sale a los mercados, sale él solo. Muchas veces, yo dije que casi conocía a mi padre una vez que empecé a trabajar con él, ¿no? Esto es, Bueno, esto es importante. Esto nos ha pasado aún. Exacto. Esto nos ha pasado. Entonces, creamos una nueva relación, ¿no? A partir de trabajar juntos. Pero bueno, él lo hizo, pero quizás si nos centramos en el día de hoy, antes podría ser una decisión, pero es que ahora es una necesidad, ¿no? Estamos en Europa, estamos en el sector en el que estamos y no nos olvidemos que al final Europa es el 9% de la población mundial, ¿no? Entonces, si quieres ser competitivo, si quieres crecer y quieres estar y que nuestros hijos pues puedan tener la oportunidad que hemos tenido nosotros, es que es una obligación. Hay que salir fuera. Sí. Oye, ¿y tú David, a ti te veo pegarte o luchar contra los molinos, ¿no? Cuando sales fuera. Oye, sales fuera, tienes un producto... Primero, la primera parte es ¿cómo consigues que conozcan el producto? ¿Cómo hacéis para que...? ¿Y es una ventaja ser español cuando sales fuera? En ciertos puntos del mundo sí. O sea, cuando tú vas a Latam, el idioma es una cosa básica, ¿no? Al final tú puedes hablar inglés, francés o alemán, pero la forma de transmitir el idioma, ¿vale? A no ser que lo tengas muy perfeccionado, una persona que ha estado viviendo 10 años en Estados Unidos, es dificultoso, ¿no? Entonces, claro, para nosotros, si por ejemplo Latinoamérica, pues nos resulta relativamente sencillo porque al final somos dos culturas hermanadas, pero luego cuando vas a otros países, pues es más complicado, ¿no? O sea... Y la posición de España como referente, o sea, es decir, ¿tú qué notas que piensa la gente de España cuando tú llegas ahí? Vendes, yo recuerdo hace 25 años que venía un danés a nuestra casa y parecía que venía el Papa de Roma, ¿no? Parecía que venía el Papa de Roma. Hoy, cuando un español viaja a un territorio de tal, ¿qué sientes que te pasa? En el sector porcino, ¿vale? Que es un poco lo que nos atañe, porque bueno, o sea, no dejamos de trabajar para porcino, vacuno, avícola, pero en el sector porcino, hoy yo creo que somos un referente, ¿no? O sea, las empresas españolas, el volumen que han conseguido, el ser el primer productor de Europa de porcino y tener empresas pues con más de 100.000 vientres, te hace estar en una posición privilegiada, ¿no? Y al final es lo que yo le digo muchas veces a los clientes, que nosotros hemos podido crecer como empresa porque estas empresas han crecido, ¿no? Y al final, cuando crecen, pues ¿qué hacen? Pues se tecnifican. ¿Y cómo se tecnifican? Contigo. Entonces, yo creo que en esa parte, en la parte del porcino y sobre todo en el sector latinoamericano, nos ha ayudado mucho. En el ruso también. O sea, nosotros estuvimos unos años antes de que pasara todo lo que ha pasado con la guerra, que vendíamos en Rusia muchísimo. Te diría que seríamos, si no es la primera, la segunda empresa europea que más vendía en Rusia. Y lo que nos favorecía era el desarrollo que había tenido el porcino español, ¿no? O sea, eso era el gran hándicap que teníamos a la hora de vender allí. Entonces te diría que estamos, yo pienso que muy bien situados y mucho mejor situados que hace 20 años que, como tú decías, no, es que el producto es alemán. No, hoy el producto español está también visto como el alemán, como el danés o como el americano. A ver, un poquito también depende en las zonas en las que vayas, ¿no? Por ejemplo, cuando hemos ido a LATAM sí que ha sido el sentimiento, pero si ahora habláramos pues con Manuel, ¿no? Que es casi quien empezó junto con mi padre a hacer la expansión internacional de Exafan, llegaba a países que les hablaba incluso de España y no sabían, pero ya háblales de Zaragoza o de San Mateo de Gállego, ¿no? Entonces, eso sí que creo que era difícil y costaba, ¿no? El decir, vale, ¿cómo voy a llegar? ¿Cómo voy a introducir mi producto? Y al final pues estaban las personas y es también lo que nos pasa ahora, ¿no? Si tú tienes en un mercado una buena persona, un buen comercial, un buen partner, voy un poquito más allá, ¿no? Ya es que tienes casi todo solucionado. Vale, eso me interesa mucho. Llegas a un nuevo territorio, ¿vale? Y tienes que vender. La primera historia. Bueno, te tienen que conocer primero antes de vender, te tienen que conocer, ¿no? ¿Cuál es la decisión que vosotros tomáis a la hora de ir allí? O sea, buscáis una persona y según las características que al final tenga esa persona, decidís si hacéis
un partner, os asociáis? ¿Cómo es? ¿Cómo? Bueno, yo te diría que es muy complicado. A lo mejor nosotros o la empresa familiar cometemos el error de no mirar a lo que hacen las multinacionales, ¿vale? A la hora de posicionarse e intentar ir un poco más, pues eso, más familiar. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué es lo que tienes que buscar? Lo primero de todo es que si te vas a externalizar y vas a ir a un país, tienes que tener una persona de tu máxima confianza. He dicho 3 veces máxima porque con una ni 2 vale. Porque al final tienes que poner que vas a poner mucho dinero encima de la mesa. O sea, el salir con una empresa al mundo cuesta muchísimo dinero y ese dinero es un dinero muy goloso. Entonces, lo primero que tienes que pensar es que la persona que va a ir a ese país a trabajarlo, ¿vale? Bien viva allí o bien sea de aquí, tiene que ser de muchísima confianza. Y una vez que aterrizas en el país, lo que a lo mejor no hacemos bien las empresas familiares es el cómo nos presentamos en un país, ¿no? Antes hablábamos de cómo trabajan las multinacionales y yo creo que es algo que tenemos que aprender las empresas familiares. Pero sí que es muy importante, desde nuestro punto de vista, el encontrar empresas locales que sean capaces de representarte, de dar un buen servicio postventa y que sobre todo que tengan un interés económico propio. O sea, que al final que te compren y ellos vendan. Porque cuando no, te encuentras con muchas cosas que nos hemos encontrado nosotros y muchas otras empresas, pues que no son agradables. Yo creo que básicamente primero empieza cuando tenemos la persona que es de nuestro equipo, o sea, es indispensable tenerla y que sea ella la que vaya allí y se haga responsable de, pero luego sí que es una empresa de allí. Porque finalmente la empresa de allí es quien tiene que contratar a esa persona que luego va pues a buscar negocio, lo que es el comercial, ¿no? Porque en cada país, si es que nos pasa aquí con las diferentes comunidades autónomas, casi somos diferentes, ¿no? Pues entonces allí de cada país en país muchísimo más. Entonces creo que ese es el círculo que hay que hacer para conseguir Y ese trabajo de posicionamiento, de contar bien quién sois, o sea, entiendo que a la hora de si vosotros tenéis claro quiénes sois, lo que estáis buscando, buscar a esa persona no digo que sea fácil, pero es más sencillo. A ver, lógicamente lo primero que hay que hacer es el trabajo de comentas, ¿no? Y luego el encontrar la persona, el que sea la adecuada, pues si habláramos de este tema hace 10 años sería diferente. Ahora es que es casi un imposible. Entonces nosotros ya hemos optado por mirar primero lo que tenemos dentro de casa, si hay que hacer una formación, si hay que trabajar el idioma y dar oportunidades a la gente que ya sabemos que es parte del equipo a empezar de cero, porque está muy difícil. Ya, y si no encontramos a nadie, como David vuela fenomenal, pues nos lo traemos, ¿no? Nos lo ganamos para allá. Es lo que nos pasó. Bueno, al final es lo que me ha tocado hacer a mí, ¿no? O sea, nosotros hay que contar que en muchas partes del mundo hemos hecho los equipos nuevos, pues porque a lo mejor las estrategias que habíamos tenido anteriormente no nos habían salido todo lo bien que queríamos y eso ha supuesto, pues, coger gente de aquí o de allá y decirles, oye, ¿quieres pasar X meses fuera de tu casa al año? Sí que es verdad que la gente que han dicho que sí, han visto una cosa que es primordial, ¿no? Al final, una empresa que vende solo en España o en Europa, vamos a decir que tiene las habas contadas. ¿Por qué? Pues porque no hay más que mirar al norte de Europa y ver cómo ha funcionado todo. O sea, aquí en España hoy somos unos privilegiados, tú lo sabes. Podemos hacer granjas, podemos seguir creciendo y podemos hacer muchas cosas, pero no nos olvidemos que hay una tendencia y es hacia que la proteína animal se produzca fuera de Europa. Exactamente. Está claro. Yo es que, ¿sabéis? Mi experiencia internacional, mi compañía es muchísimo más humilde que la vuestra, pero mi experiencia para irme ha necesitado de mí. O sea, ¿sabéis? Me he tenido que ir a México. No he conseguido, sinceramente no he intentado buscar ningún tipo de partnership en ese país, ni en el territorio, porque la verdad que, bueno, primero que me apetecía mucho hacerlo a mí, ¿no? Que es la primera parte de esto, me apetecía mucho ir a México, es un país que me vuelve loco, pero además es que ese proceso de quien se quiere ir a hacer una cosa que en realidad es muy compleja, ¿no? Yo no he sabido hacerlo. Bueno, y en esto también es bueno acompañarse de empresas especialistas también en ayudarte a entrar en los mercados, en que te puedan hacer una campaña publicitaria, que te puedan ayudar a conocer personas, ¿no? Porque es muy difícil, tú vas a una feria, que todos vamos a las ferias y tiene que pasar por el stand, se tiene que sentar contigo, tiene que ser la persona adecuada.
Entonces sí que tenemos que utilizar todos los medios de los que ya disponemos. Bueno, claro, esa es la segunda parte, ¿no? La de contar quién eres para la audiencia, para una audiencia que lo entienda. Eso, o sea, primero tienes que tener claro quién eres, que no todos lo tenemos claro siempre, ¿no? Y el siguiente no, porque esto es cierto. Tú ves a gente que va a vender cosas que dices, es que te estás equivocando. No estás vendiendo lo que de verdad, eres, no estás vendiendo donde de verdad tienes que estar, ¿no? Y después tienes que tener ese partner que te apoye en ese desembarco, y tiene que ser el partner adecuado, porque no siempre aciertas, aunque sea el partner del sector, aunque sea... Sí, a nosotros nos ha pasado, ¿no? Que finalmente Nos ha pasado de todo. Nos ha pasado de todo, pero una de las cosas es, o sea, si estamos invirtiendo, estás gastando dinero, y a lo mejor no estás obteniendo los resultados adecuados. Y luego, pues, cambias o ves que hay otras cosas y dices, ostras, pues aquí está, que no elegimos bien, ¿no? Es que esa diferencia entre gasto e inversión es muy clara. O sea, cuando tú llegas a un sitio y de repente tienes la sensación de que estás gastando dinero... Ahí está mal, ahí. Eso no funciona, ¿no? Pero íbamos hablando en el AVE. Claro. Yo creo que una de las cosas más importantes que hay que tener en cuenta cuando se va a externalizar una empresa es qué te va a demandar. Y principalmente, como empresarios, te va a demandar dos cosas. Una, dinero, y dos, yo ya digo, tu vida. Sí, tiempo. ¿no? Sí, está claro. Entonces, a partir de esas dos cosas lo tienes que tener muy claro. ¿Qué pasa? Pues que sí que es verdad que te encuentras mercados pues que metes dinero y no lo estás metiendo bien, ¿no? O sea, no lo estás metiendo bien o porque la estrategia no es la adecuada o porque el partner que tiene no es el adecuado. O sea, nosotros nos ha surgido de tener un partner en un sitio y estar metiendo dinero y no funcionar, y de repente cambiar el comercial, meter una persona con un perfil muy técnico, buscar esa persona o una empresa que también tiene ese perfil y de repente empezar a vender en un año más que en 5, ¿no? Entonces... Claro, pues yo creo que tienes que tener claro un poquito, ¿no? Al final ya estamos, un plan, si hay que hacer un plan de viabilidad, un plan estratégico. Tienes que ponerte un tiempo, ¿no? Porque si no estaríamos en un mercado en el que estás metiendo dinero, estás gastando y no funciona al final. Y lo más difícil de un empresario es decir no. No parar, ¿no? Entonces, yo sí que soy en la parte analítica. Luego tengo el frente mío. Sí, pero bueno, gracias a eso, porque al final los números son números, ¿no? Y hay que hacerles caso, porque si no, no estaríamos donde estamos, porque las empresas no siempre crecen un 30%. De hecho, nosotros hemos vivido pues lo que nos ha pasado con Rusia. Teníamos empresa en Rusia, en Ucrania, era uno de los mercados más potentes para Exafan, y al final, si has hecho los deberes bien, pues giras un poquito el volante o un poquito más, ¿no? Y puedes seguir haciendo otras cosas. Entonces, es muy importante. Oye, yo solo os voy a hacer una de esto, pero es que me interesa. Cuando tenéis una situación complicada en la compañía, ¿cómo hacéis para que no... Bueno, ¿cómo hacéis? No, ¿os afecta en lo personal? ¿Conseguís? Totalmente. Has reformulado a tiempo, te has visto a reformular y dices, ¿cómo nos afecta? No, sí, nos afecta. Totalmente. Sí, ¿no? Piensa que nosotros no diferenciamos empresa, casa. Nosotros vivimos en un constante 24/7 Exafan, y además no es decir, que no es que nos gusta. O sea, de hecho, si no lo tenemos, es que no lo sentimos. Estamos en el telesilla esquiando y es cuando se te ocurre una idea y la comentamos. Pero sí, por supuesto, hay muchas discusiones, pero también es cierto que sientes que estás mucho más apoyada. Las cosas se viven de otra manera cuando se está en equipo y se ve el futuro de otra manera, sí. Es complicado. Es muy complicado porque al final es como dice Elena, es todo el día. Y cuando todo va bien, yo tenía un amigo que decía, qué bien se está cuando se está bien, ¿no? O sea, nos han fastidiado, ¿no? Pero nosotros sí que es verdad que nos ha tocado vivir después del COVID. Yo siempre digo que yo entré a Exafan y claro, Exafan venía como un cohete, ¿no? Veníamos de récords en facturación, de ventas en todo el mundo, tal y cual, y de repente viene el COVID y te encuentras con 10 comerciales de exterior parados en España durante mucho tiempo. Se pasa el COVID, al pasarse el COVID, tú sabes que el mercado avícola se cayó totalmente, cosa que era una parte fuerte nuestra, y ya lo último fue, ¿te acuerdas? Íbamos a visitar un cliente y estábamos almorzando en un bar y vemos lo del ataque de Rusia y digo, no puede ser. Y el día anterior yo acababa de decir, bueno, ahora ya no puede pasar nada más, ¿no? Será una frase que nunca más la voy a repetir. Te va a perseguir para toda la vida, ¿no? Te va a perseguir para toda la vida. Entonces ya han sido el 22 y el 23 han sido para nosotros, como empresa, gracias a Dios, se han hecho muy bien los deberes y no hemos notado esa parte de decir, tenemos que ir a pedir un préstamo para salir adelante,
Pero hombre, personalmente ha sido duro. Porque Pedir dinero para salir adelante tampoco pasa nada. Joder. no, pero te quiero decir Pasa que en ese los aspecto... los que pasa los que no estáis acostumbrados porque tenéis dinero, pues no sabéis, pero pedir. Pero porque no gastamos tanto. Por lo que sea, ahí no tampoco. gastamos tanto. Por lo que sea. No, pero a lo que te voy es que se pasan momentos duros y son cuando tienes que tomar decisiones complicadas y luego tienes que girar un barco, que yo siempre lo digo, cuando tú vas en una lancha y quieres girar, tocas un poco el timón y gira, pero cuando el Titanic giró, o sea, el Titanic no es que no girara, giró pero pegó contra el iceberg, ¿no? Entonces nosotros, no haciéndonos una comparativa con el Titanic, pero hombre, somos una empresa pues, Mucho en más España grande, claro. grandota. ¿Y qué pasa? Que cuando te toca girar el timón y tienes que decidir, o sea, se te cierran los mercados que tú tenías como imposible que se cerraran y tienes que ir a otros mercados y tienes que desarrollarte en el sector porcino, en nuestro caso, que estábamos muy desarrollados, pero ya fue cuando tuvimos que darle el toque final a la empresa pues para poder acceder a todos los grandes proyectos que hay en el mundo, ¿no? Que en avícola pues accedíamos muy de normal, pero en porcino era más complicado. Pues es que a mí que sepáis que me da mucha envidia. O sea, yo que sepáis que creo que habrá más, pero uno de los motivos por los que estoy todavía para vestir santos tiene que ver con que, claro, al final la demanda tan gorda que tiene tomar decisiones en las que apuestas tu vida, ¿no? En apuestas tu vida. Es difícil de llenar después los huecos con otra cosa. Pero bueno, esta os la quería hacer. No os había contado, pero esta os la quería hacer, así que me gusta mucho. Vale, y entonces, una cosa. La financiación, ¿vale? Vamos a la... Hemos tocado un poco el tema de las decisiones estratégicas, de dónde quieres ir. Miramos después el tema humano, hemos hablado, y ahora vamos a hablar de la pasta. Cuando decides que vas a un mercado, ¿cómo medís esa financiación? ¿Cómo mides esa financiación? Creo que tú eres la de los números, así que cuéntame. Sí, a ver, casi voy a contar nada muy cortito, pero claro, mi padre viene de una experiencia en la que él se implanta en México y en Brasil, se vendió muchísimo, o sea, se ganó mucho dinero, pero llega un momento en el que la gestión no acompaña, mi padre sigue a otros mercados y se empieza a perder el dinero y el resultado es, hija mía, no me vengas a decir que volvemos a hacer una implantación porque te voy a contar todo lo que, bueno, esto dura un poquito y al final se sigue y se consigue el cambiar ya esa manera de pensar y decir que sí que hay una necesidad, ¿no? Lo primero que hay que hacer es un plan de viabilidad que luego no se cumple nunca, porque al final, pero por lo menos decir, bueno, vale, mínimo vamos a necesitar este dinero. Pero has hecho el ejercicio, ¿no? Por lo Exacto, menos. y al final tienes algo con lo que poder medir, ¿no? Nos estamos yendo, no nos estamos yendo, y luego está si la empresa puede hacerlo con recursos propios o dependiendo también el momento en el que estés con los tipos de interés. Ahora mismo ir al banco cuesta mucho dinero. Antes de que pasara todo, ya no sé si 5 años. Hace 5 años era baratísimo. Que era de tontos decir, no me voy a coger, o si es que casi está regalado, ¿no? Casi lo cogíamos por... Entonces, todo depende del momento, ¿no? Claro, es que en una empresa industrial la gente no se da cuenta, pero en una empresa industrial con unos márgenes que tenemos que un 5, bueno, no me contéis vuestros márgenes, que es cosa vuestra, pero en empresas industriales en los que andamos pues entre un 3 y un 7 de margen total, que el dinero pase de costar un 1 a costar un 6, de repente es que puede hacer que tu crecimiento te meta en pérdidas. Adiós crecimiento. ¿No? Claro, y o has podido renegociar tu deuda, porque la mayoría la teníamos a variable, Sí. ¿no? Lo has podido renegociar o muchos de los negocios, bueno, ha pasado. Otra cosa es que salga más o menos en las noticias, ¿no? Pero muchas empresas se han quedado No, claro, por es que esa te vas a la mierda. Hombre, y que hay que contar una cosa que es importante, Miguel. Nosotros, ¿vale? O sea, después de todo lo que te he contado que hemos vivido después del COVID, nos hemos encontrado con una subida salarial impuesta Ya. que a nosotros nos ha puesto un 18% en 3 años, ¿vale? Eso en una empresa como la nuestra es muchísimo dinero. Y al final, nosotros entendemos que los trabajadores tienen que ganar dinero porque, y más un equipo como el nuestro, que es un equipo muy profesionalizado y de muchos años, y que la gente tiene que ganar dinero. Pero no nos tenemos que olvidar de una cosa, y es que para que ese equipo se mantenga y para poder seguir vendiendo, tienes que ser competitivo. Sí, está claro. Y a día de hoy, o sea, nosotros, antes hablaba Elena de los mercados aquellos que no los conocían, esos mercados son los mercados asiáticos. Nosotros hace 20 años o 25 años en los mercados asiáticos vendimos todo, lo vendíamos todo, pero en el momento que el producto chino entró en el mercado,
¿vale? Con una calidad, vamos a decir, media-baja, o sea, ya no vamos a hablar de media, o sea, una calidad normal, que en aquella época no había una buena calidad, nosotros desaparecimos, porque no eras cosa. Lo que a ti te costaba producirlo, ¿vale? Ellos lo vendían por debajo de coste. Bueno, pero a ver, esto a veces es una realidad evidente. Es decir, Europa está dejando de ser competitiva por muchas cosas y en un momento determinado se nos está olvidando la global, que competimos en un mercado global. O sea, no competimos. Europa no es una cosa cerrada y luego hay otra cosa que yo creo que también es importante. Y es que el tiempo ese en el que parecía que las cosas por ser europeas eran mejores, sigue habiendo un estándar de calidad muy alto. Hoy no es, yo no digo que no. Yo no digo que no lo haya. No digo que no lo haya. Yo digo que como la gente te ve, no es como te veía. ¿Sabes? O sea, yo lo que digo, no digo que hoy no se fabriquen cosas mejores aquí que en otros sitios. No digo que no me voy a meter en esa, no lo sé. Yo digo que el posicionamiento en la mente del que va a comprar, que al final es la parte importante, porque tú llegabas a un tío y le decías, oye, esto vale 5 y esto vale 7, pero es que esto es mejor. Y habría quien se fuera por precio a tomar otra cosa y había quien tomaba la decisión basado en una idea que era, hostia, es que esto es mejor. Es que yo creo que hoy en el mundo entero no hay esa sensación de que en Europa se hagan las mejores cosas del mundo. En general, siempre, me refiero, como antes, que sí que se veía. Y yo sí que considero que así es, ¿no? Pero luego entra el tipo de empresa, el producto en el sector en el que estés. Está claro. Pero finalmente ahora ya no sirve yo soy el más bonito porque sí y porque estoy aquí, sino que, mira, tienes que tener un buen producto, tienes que saber hacerlo a un buen precio y encima tienes que tener un muy buen servicio y tienes que competir con todas las empresas del mundo. O sea, ahora ya no vas a poder decidir, no, mira, voy a ir y se lo voy a vender en Europa o estamos todos en todos los sitios, ¿no? Entonces sí que es cierto que es una pena que por ser europeos estemos pues con una serie de medidas, ¿no? Con una serie de limitaciones o unas exigencias que nos hacen no poder ser competitivos con otras empresas que podríamos entrar perfectamente y nos obligan a tenernos que ir fuera también, ¿no? A buscar nuevos mercados. Pero bueno, es donde... Es lo que nos toca. Es lo que nos toca. A mí la verdad que o sea, creo que también parte de esto nos da una oportunidad. Mira, os voy a hacer una pregunta. Yo sé que también sois ganaderos, ¿no? Vale. ¿Cómo os ayuda esta parte a la hora de manejar esto, de vender? O sea, ¿contáis esa historia también cuando vais a vender? Es muy importante porque, bueno... Es el gran cambio de nuestra empresa. De Safan, sí. O sea, nuestra empresa, yo vengo, como te he dicho antes, vengo del sector ganadero, ¿no? Y nací allí y he visto cómo se hacían las cosas desde bien pequeño. Y cuando decido o cuando me llaman a filas, ¿no? Una de las primeras cosas que dije es, señores, bueno, en el pollo éramos muy buenos, ¿vale? En el mundo del broiler, pues te diría que el número 1, ¿vale? Pero en el porcino había trabajo por el que hay que hacer, ¿no? Entonces yo dije, oye, tenemos que tener una granja de pruebas propia, ¿no? Y surgió la oportunidad y se compró aquella granja que jamás será rentable, me lo echan en cara. Se lo casi recuerdo todos los meses. Porque es una granja Cada vez que te toca pagar, ¿no? Cada vez te toca pagar. Digo, esto lo tenéis claro, ¿no? Eso es un poco película de todos los meses. Llega a cerrar eso y otra vez ha perdido dinero. Bueno, pues no, si estamos cambiando la turba, que quede claro que es el centro donde nosotros probamos. Lo tengo, está claro. Entonces nace como eso. Allí aprendimos muchísimo, sobre todo a que lo que nuestros ingenieros decían, esto es imposible que se rompa. Pues el cerdo tiene la peculiaridad de hacerlo posible, ¿no? Es como la da venir como la hada madrina, y lo toca y lo rompe. Y nos sirvió de mucho. Y a partir de ahí, de una granja de 2.000, pues para el 2025 yo creo que tendremos una capacidad en plazas de alrededor de 50.000 animales. Nos ha gustado mucho, la verdad, en el tema del porcino, nos ha gustado mucho como empresa y nos ha dado mucho a crecer. Y lo contamos, sí, porque al final hay que decirle a la gente, oye, yo no soy un industrial solamente que viene aquí y te va a vender un producto. No, o sea, soy una persona que somos ganaderos, que tenemos las cosas en nuestras granjas, que sabemos lo que es que se rompan, sabe que lo que es lo que, y ella también, porque ha visto cómo yo me iba, que se rompa algo en una granja y los técnicos están en otro sitio y tener que ir a arreglar un domingo, ¿vale? Y decir, hostia, esto no lo voy a volver a hacer así.
porque se puede romper. Entonces, yo creo que eso te da un valor añadido, desde mi punto de vista, para nosotros hoy, de los más importantes. Y finalmente, a ver, nosotros hacemos una venta muy técnica, ¿no? El tener tu showroom para poder traerte a los clientes de cualquier parte del mundo y no estar como antes que, oye, por favor, oye, Déjame entrar, ¿no? déjame entrar y Que a día más... de hoy es, ni preguntes. Sí, exacto, y más en el momento actual Ya. en el que estamos, ¿no? Entonces sí que es verdad que ha sido un cambio muy importante y nos ha ayudado mucho a vender porque, claro, nosotros sacamos producto nuevo continuamente, ¿no? No es lo mismo probarlo y que te vayan contando cada 3 meses los datos que ya no sirven de nada a poder tenerlo en el... A verlos todas las semanas, ¿no? Sí, sí, sí. A mí es que me parece, cuando me lo contaste en México o en Argentina, no recuerdo, y me lo contaste, me pareció un valor grandísimo, porque, bueno, pues básicamente porque yo he visto el valor que ha supuesto para mí Sí, ser sí, ganadero, esto lo hablamos. a lo que me dedico, ¿no? Y entonces entiendo que para vosotros que vendéis, pues ya al final vendo algo que bueno, al final son planes estratégicos, planes de comunicación que la gente pues sí puede valorar un poco más. Pero ostras, vosotros vendéis algo que va a estar, quiero decir que lo mío la gente puede, si no está conforme, toma una decisión y lo arregla muy rápido. No tiene, al final, una inversión de la índole que es hacer una granja. Ostras, si la gente, si hay algo que ha salido mal, Claro. es jodido, ¿eh? Es una pena porque tienes y pones todos los recursos, ¿no? Tienes departamento de I+D, de mecánica, de electrónica, de informática. Claro, en el ordenador Sí, todo todo sale, queda perfecto. todo sale, claro. Y cuando coges y lo vendes, y no, es que le hemos hecho las pruebas, hemos hecho un almacén, como Funcionaba de podía puta ser, madre, ¿no? funcionaba, y luego llega y se te sube un cerdito encima de la máquina y dices, pero si es que se me ha subido encima. Entonces, eso es lo que sí que nos evita, y aunque, oye, que como a todas empresas nos pasa, ¿no? Desafortunadamente, luego hay cosas que siguen o pueden tener un error, lo que hay que hacer es cambiarlo rápido, modificarlo y que sea lo menor posible, y esto te ayuda a que sea. A veces hay fallos que son o sea, que es un fallo de fabricación. Quiero decir, que parece que en la granja se muestra como un fallo de diseño y luego solo fallo de fabricación y lo podéis arreglar. ¿Qué pasa con eso? Normal, te diría que en los últimos 5 años, ¿vale? El proceso de cómo sale un producto de casa cambió mucho, ¿no? A raíz de vuelvo a insistir, de tener las granjas. Realmente nosotros fallos de diseño, cuando un producto sale a la calle, no los tiene. O sea, no va a haber un fallo de que algo esté mal diseñado y se rompa por mal diseño. ¿Qué te encuentras? Te encuentras 2 cosas que son muy complicadas de predecir. Una es el personal, es el factor humano, pues que haya una persona que se deja de apretar 2 tornillos y que mientras no pones en marcha el ventilador no se ve, o sea, no lo pones en marcha durante un tiempo, no se ve. Se va soltando o le va Exactamente, o sea, pasando. porque realmente tú las cosas ahí se prueba todo, pero se prueba, tú pones un extractor y lo pones 1 minuto en marcha. ¿Vale? Oye, funciona así, giran las aspas, está todo compensado, sí, para vender. Claro. Y ¿Y luego tú cuando haces tus pruebas en casa, cuando haces vuestras pruebas en casa, está todo bien apretado? Claro, está todo bien, Tiene pero su es que proceso además... de calidad y entonces ahí no... Y luego hay otro problema, que es que eso es un problema que hemos tenido recientemente, ¿no? Y es que al final tú dependes de proveedores, o sea, nosotros fabricamos muchas cosas, pero a lo mejor si tú fabricas un ordenador, evidentemente la pantalla no la fabricamos, ¿no? Ya. Y entonces las sometes al proceso de calidad cuando las vas a comprar, o sea, para decir que la compro, que es un proceso de en torno a 1 año, 1 año y medio, y luego tienes un proceso de calidad, ¿no? Cuando el equipo va a salir. Pero tú imagínate que ese equipo, por lo que quiera que sea, tiene un fallo que se va a ver dentro de 2 meses, o de 3, o de 1 año. Y no es un problema tuyo, es que hay un componente electrónico dentro de esa placa Sí, que no es... que o sea, pasa. Nosotros, ¿te acuerdas cuando nos compramos la casa? Y pusimos toda la cocina de una marca, o una marca española, fabricada tal y cual, y se nos rompió todo. Y era pues porque había un componente que en las placas electrónicas fallaba, ¿no? Sí. Y nos vinieron, nos lo repararon, nos lo cambiaron y ya está. Pero esa parte de algo que se vaya a estropear dentro de 2 años es muy difícil de controlar. Sí, Porque al final hay una cosa que es muy importante. Tú dices, la gente no fabrica pantallas para meterlas en granjas. Ni a ti el motor que va dentro de nuestro motorreductor no lo fabrican para hacerlo en granjas. Y tú al final lo metes en un ambiente extremadamente agresivo. Hostil, es un ambiente hostil. Y que le van a dar con una lanza a 300 atmósferas y, o sea, es complicado, es complicado. Sí, que esas cosas además hay veces que entiendo
claro, hasta que no pasan no lo sabes, claro. No, y has vendido... Sí, 5.000, ¿no? 5.000. Y ahora te toca repararlos, ¿no? O sea, te toca coger, sacar el pecho y decir, no, aquí estamos y lo solucionamos, Y ¿no? hay que arreglarlo. Y hay una cosa muy importante. Yo se lo digo a la gente. A nosotros nos viene gente con ordenadores de hace 20 años. Oh, es que se me ha roto. Y alguno así en plan broma, ¿no? Con el cabeza, digo, déjame un momento el móvil. Y te sacan el iPhone 14, ¿no? Y dices, hostia, pues este tiene un año, macho. Y o sea, lo has cambiado cada 2 años, ¿no? O sea, y has comprado un ordenador que vale la mitad que tu iPhone, pero lo tienes desde hace 20 años y vienen enfadados porque se ha roto, ¿no? Y dices, es que es normal. Ya. O sea, es que los equipos electrónicos al final pues tienen una vida útil. La parte esa, bueno, yo entiendo que sí, que así es. Pasa que es verdad que cuando una granja... Y una cosa, y cuando vosotros veis el proceso de postventa, cuando vosotros veis que habéis hecho algo que va a mejorar la producción, la productividad de las granjas, que va a ayudar, no sé, en cualquier parte, ese proceso, ¿volvéis a hacer una actividad comercial para que la gente que ya tiene algo atrás lo sepa o no lo trabajáis o no lo trabajáis y esperáis? Es que me interesa mucho porque yo entiendo que vosotros, me estáis contando al final, tenéis una granja en la que hacéis pruebas, entonces cuando hacéis algo que ha mejorado mucho, lo que sea, ¿cómo lo transmitís al mercado? ¿No lo transmitís? ¿Cómo Bueno, hacéis? pues yo creo que, a ver, lo deberíamos transmitir o de llegar a las personas mucho más, pero hacemos ese trabajo de decir, claro, no es lo mismo que tú puedas diseñar o hacer un cambio mecánico en una tolva, o como estamos haciendo, ¿no?, en la máquina que estamos ahora, que bueno, que ya está diseñando, ya se está vendiendo, bueno, y ya está en producción, ¿no?, y funcionando, pero que lleva 4 años haciéndose y cocinándose, ¿no? ¿La máquina de parar de comer cerdas? Sí, No, sí. el sorting. No, el sorting. Sorting, sí. Es un proyecto que empezamos hace unos años y lo empezamos, fíjate, lo empezamos de manos de una compañía. No nos salió todo, pues por diferentes motivos, ¿no? No nos salió todo lo bien que esperábamos y decidimos decir, oye, cuando se compró esta granja, cogimos una nave, la tiramos entera Y ponimos, y dijimos, nosotros, o sea, creíamos en eso, ¿no? Creíamos en que los animales estén sueltos. Pero ya no que los animales estén sueltos, porque, o sea, es muy bonito, pero eso hay que sacar un rendimiento, ¿no? Y en un sector como el porcino, que tiene tanto volumen, un poco se hace mucho. Hombre. Entonces decidimos empezar a probar y hemos estado 4 años probando y luego pues ha habido empresas que han empezado a confiar en nosotros y yo creo que este año, si no se tuerce mucho la cosa, creo que se venderán más, o sea, que nosotros vendremos más máquinas de este tipo de las que se han vendido en toda la historia en España, ¿no? O sea, al final hemos hecho que las empresas tengan datos. Todo el mundo quiere datos. Ayer veía un poco la entrevista que le hacías a Carlos Piñeiro, ¿no? Que al final Carlos pues es una persona que se dedica a tratar todo ese montón de datos. ¿Y nosotros qué hemos hecho? Pues que a lo mejor en la parte más olvidada, que ha sido el cebo, que eso lo sabemos todos, pues empezará a generar datos, ¿no? Mi primo Héctor tiene datos ahí para aburriros. O sea, un día, Lo sé. un día le llamas. Esteban, además es un loco de eso. Bueno, chicos, nos vamos a tener que ir empezando a ir a comer, que yo ya voy teniendo un poco de hambre, pero antes de irnos, os quiero preguntar por el último tema de hoy, que es nuestra reputación, la reputación del sector agroalimentario. Vosotros tenéis la suerte de salir mucho de España. ¿Cómo veis? O sea, primero, aquí dentro de España vosotros tenéis que conseguir que se hagan granjas nuevas o que se modifiquen granjas antiguas. ¿Cómo veis? ¿Cómo creéis que nos ve la gente? ¿Cómo de fácil veis que es que nos den un permiso? Me da igual para porcino que para aves, que bueno, para lo que sea. el mercado ya ha cambiado, ¿no? Lo de la granja nueva ahora casi, bueno, por eso han subido de precios lo que han subido los proyectos, o sea, eso ya es el tener un tesoro para coger y decir, oye, me voy a decidir a hacer una granja y empiezo, cojo, contrato el Exafan y a los 6 meses tengo mi granja ya funcionando y ganando dinero, ¿no? Eso es ya, vamos, el sueño de verano del que, bueno, lo puede conseguir, lo coge y lo hace. Pero es una pena porque hay mucha gente, el sector es familiar, ¿no? Hay muchas familias que quieren crecer, que tienen el relevo generacional, que quieren seguir invirtiendo y, claro, lo tenemos todo muy complicado, ¿no? Son todo problemas. O sea, nosotros que estamos haciendo granjas propias ahora y que vivimos día a día con el cliente, no te encuentras ningún tipo de facilidad ni de ayuda. O sea, ya no vamos a hablar de lo que han subido
todo, las materias, la construcción de las granjas, todo esto que es algo ya, pues que se hace muy difícil que se pueda hacer una granja. No vamos a hablar del dinero, que está muy caro, que cuesta mucho ir pedir dinero al banco, pero es que luego vas a la administración y la ayuda es nula. O sea, literal, nula. Y encima, Al o sea, contrario, para una también persona que no son- tenga una formación académica media alta, se hace imposible ir a pedir un permiso. Entonces, ¿cómo veo que nos tratan? Yo diría que estos últimos años, yo creo que la opinión pública, o sea, el consumidor, está empezando a ver la proteína animal como algo mejor, que te diría que los 2 últimos años, porque venimos de todo de las Beyond Meat y todo este rollo de la carne artificial, que parecía que iba a ser el boom, y al final a la gente nos gusta comer carne de verdad, Sí, ¿vale? No, estoy de o sea, acuerdo. lo ves en todos los sitios, todos los restaurantes, braserías, está todo a tope. Esa parte creo que ha cambiado y que se empieza a ver al sector de una manera diferente, pero a nivel de hacer una granja, no. O sea, Sí, carne sí, pero que la hagan en otro lado, ¿no? exactamente, sí. Carne sí, pero que la hagan en otro Pero, lado. pero hay una cosa muy importante, y es que las medidas sanitarias y de calidad que impone la Unión Europea no están en ningún país del mundo. No hay ninguno. Te diría, bueno, ni en Estados Unidos. No, en Estados O sea, Unidos, por supuesto. aquí se produce la carne de mayor calidad del mundo. Y entonces nos quieren hacer comer carne de otro sitio que no se produzca igual. Y los animales con el mejor índice de bienestar que hay. Total. Esto es muy importante de contar. Mira, has dicho una cosa que me ha parecido que es clave en esto. Al final, aquí somos familias las que cuidamos los animales, somos familias. Entonces, no se está cortando. Hay una película, mira, a mí el otro día, cuando estábamos buscando bueno, estábamos haciendo una granja, entonces metimos la granja que quiere hacer mi padre, metimos unos proyectos, entonces pues ya sabes, esto los animales te empiezan a enterar. Tal. Y me empiezan a escribir en LinkedIn. A mí, yo ya no tengo redes sociales, solo tengo LinkedIn, que tampoco utilizo mucho, pero bueno, solamente para esto y para poco más, ¿no? Entonces, me empiezan a escribir. Y al principio me escribían como que vais a... Entonces, a la primera que me dicen, oye, vais a contaminar el acuífero. Y yo lo primero que hago es contarles, ¿no? Oye, mira, yo no sé lo que sabes, hoy el sector cuenta con otros... Allí no va a oler, vamos a hacer la balsa, va a haber un trabajo. El segundo mail, o sea, tal, y tercer mail, ya soy el señor de los cerdos, no, que estoy haciendo, ¿sabes? Que ya te lleva a un formato en el que lo que están diciendo son subnormalidades, ¿no? Y que se olvidan de eso, de que somos una familia, de que somos familias, nosotros y con los que trabajamos, ¿no? Al final, a mí me hace mucha gracia, ¿no? Estuvo unos meses trabajando mi hermana, ya se llama Marina, y pues estuvo trabajando el tema de redes sociales y tal, y fuimos a una granja y mientras nosotros estábamos allí haciendo el trabajo, pues ella vio 4 botitas, ¿no? De las que se tienen que poner al entrar en la granja, la del padre, la de la madre, la de la hermana mayor y la hermana chiquitita, ¿no? Hizo la foto y dije, cuando la subió a redes, esta es la mejor foto que hemos subido a redes en la historia de Exafan. Y nosotros lo vivimos, la de domingos que se va David, bueno, nuestro hijo Juan, que se van con su padre, bueno, y con su abuelo ya, con los terneros. Es que es un medio de vida, ¿no? Es una filosofía Bueno, Y es que el campo, o sea, ¿cómo vamos a que ha hacer estado toda la vida, claro, ha estado toda la tú y vida. yo, Miguel, que a lo mejor nos hemos criado en un ambiente más rural, ¿cómo vas a hacer que la gente se quede en ese ambiente? O sea, Claro. lo de las casas rurales y tal está muy bien, pero es esto. Para que vayan el sábado. Exactamente, pero el día a día en el que los pueblos haya gente, en el que haya comercios, en el que pueda haber escuelas, pues yo siempre lo digo, nosotros fuimos a hacer una granja a un pueblo que se llama San Per de Calanda, en el cual se había hecho el mayor campo fotovoltaico de España y creo que uno de los más grandes de Europa, ¿no? Y mientras duró aquello, pues ahí iba mucha gente, ¿no? Y en el pueblo iban a comer y tal, y a los hostales y tal, pero se fueron y no quedó nadie. Ni de la puta persona. Sin embargo, nosotros fuimos allí, hicimos una granja para un grupo muy importante español, una granja con todas las medidas de bienestar, o sea, increíble, con todas las cerdas sueltas, preciosas. Y en esa granja, a día de hoy, trabajan 15 personas, trabajan 15 familias. Que esas 15 familias sí que se han arraigado en un pueblo como San Per de Calanda, que es un pueblo que si no es por la agricultura y la ganadería, está abocado a desaparecer. Ahí no queda nadie. Es que la realidad del campo es que se nos olvida. Y está bien, que quiero decir, ahora con los nuevos cambios está bien que haya freelance que se vayan a trabajar al campo y que tengan tal, y es cojonudo y ojalá vayan muchos más, pero la realidad es que al final
no es sostenible, porque la gente que no tiene un modo rural de entender la vida, su vida, el campo. Y eso que en España, fíjate que a mí esto me está pasando mucho en Latinoamérica ahora. Claro, las distancias en Latinoamérica es otro puto rollo, ¿sabes? O sea, tú, claro, de repente le dice a alguien, no, yo cojo el coche, pero ¿dónde vas? No, está aquí al lado, 450, o sea, 700 kilómetros, pero encima de 700 kilómetros de Puedes hacerlo 2 días. Claro, ¿sabes? Encima como están allí. Y entonces, eso nosotros no estamos aquí acostumbrados, ¿no? Aquí al final haces 350 kilómetros, no, y eso que nosotros seguramente seremos de los que conducimos bastante, haces 400 kilómetros y ya te parece que estás haciendo, o 3 horas y media en el coche y parece que estás haciendo una barbaridad, y eso que aquí vamos rápido. Mira, no, ¿cómo? Pero a mí ves esto que dices, nosotros hemos sido muy afortunados porque nos han enseñado el campo. Y hemos podido ir, y vuestros hijos lo son, porque... Totalmente, ¿no? O sea, lo que se pueden desarrollar y las oportunidades que tienen de ver los animales de ya desde pequeñitos, ¿no? Ver que oye, que su padre y su madre van allí, van el domingo, van a dar vuelta, que esté todo bien y además que disfrutan. Ellos y enseñarles disfrutan. de dónde sale la hamburguesa que se comen el domingo, Exacto. el filete que se comen el martes, es que es algo muy importante. Al final dices, no, las granjas, a mí me hace mucha gracia cuando la gente dice, no, es que son las grandes, las macrogranjas que llaman macrogranjas. Bueno, sí, señores, miren, esto es muy sencillo. O sea, el mundo hay que darle de comer. Y por suerte o por desgracia, no todo el mundo gana 5.000 euros al mes. Entonces, al final, tenemos que hacer un producto de mucha calidad, ¿vale? A nivel sanitario y a nivel cárnico, Sí. pero a un precio muy asequible. Y la única manera es hacerlo con instalaciones que sean de alta productividad. Es que no hay otra. Porque si no, lo del cerdo, o sea, el cerdo que se cría natural y que come en el campo y tal, eso tiene nombre, está en Guijuelo. Sí. Pero lo que pasa es que puede acceder una parte de la población así, muy pequeña. Y el resto tenemos que ir a comer pues, un producto más asequible, ¿no? Yo creo que ese es el gran reto, explicar esto, ¿no? Al final, yo creo que se nos olvida. Bueno, esto hay un tema que está muy claro, ¿no? Cuando ponemos al mismo nivel personas y animales, y encima que no suele ser porque subas a los animales de nivel, sino porque bajas a las personas, ¿no? Es complicado, porque al final, sí, entender que todos tenemos derecho. Europa lleva muchos años estando de una determinada manera, estando bien, y esto ha generado una sociedad en la que todo no nos hacen falta deberes, está todo nos lo merecemos por ser nosotros, y esto tiene un camino un poco complicado, pero bueno. Bueno, hay que seguir siendo guerreros y pelear, ¿no? Para que... A mí, yo quería que nos contarais vuestra experiencia, porque desde luego para mí sois un ejemplo de cómo se puede, bueno, de cómo hay unas generaciones que vienen, que venís, que estáis, que queréis apoyar, seguir creciendo y enseñando a vuestros hijos y al mundo lo que se hace en España y cómo se hacen. Muchas gracias a los dos por venir. A vosotros muchísimas gracias por escucharnos. Nos vemos la semana que viene y hasta la próxima.